Creo que lo que me interesó es el hecho de que en realidad no era... Quiero decir, me gustan las historias de boxeo, pero en realidad no era una historia de boxeo. Era una historia de amor y una persona que... Hay una especie de silencio que se cierne sobre las personas que olvidamos. No porque no fueran importantes, sino porque alguien se aseguró de que miráramos para otro lado. Ella estuvo en todas partes una vez, sonriendo de su brazo en los estrenos, robando corazones en la pantalla, rebosante de promesas y llamas. Ahora, pocos se darían cuenta si su rostro pasara desapercibido en un titular. El tiempo pasó. La fama se disipó. Pero algo de su cola permanece como una frase incompleta que continúa reverberando en el fondo. Si su nombre se menciona hoy, no provoca aplausos. Provoca confusión. Tal vez incluso culpa. ¿Qué pasó? ¿A dónde desapareció? ¿Y por qué duele un poco incluso preguntar? Algunas historias no tienen finales que ruedan con créditos. Otras se entierran gradualmente hasta que no queda nada más que una pregunta. ¿Cómo una persona tan presente se vuelve ausente? Su vida temprana y su carrera. Clint Eastwood no comenzó su vida en el centro de atención. Nació en San Francisco en 1930, pesando más de 11 libras, tan grande que el personal del hospital lo llamó Sansón. Pasó su infancia en California, mudándose un poco, y finalmente se instaló en Piedmont, un barrio próspero de calles arboladas y comunidades pacíficas. Lejos de ser un aspirante a Hollywood, Clint, en este punto, era solo un chico larguirucho y reservado que intentaba abrirse camino en la vida como todos los demás. Después de la escuela, realizó trabajos ocasionales, como socorrista y empleado en una tienda de comestibles. Durante algún tiempo, no hubo indicios de que alguna vez aparecería frente a una cámara. Pero la vida tiene formas impredecibles de abrir puertas. Mientras Clint estaba estacionado en Fort Worth durante su tiempo en el ejército, ocurrió algo que no se esperaba. Un hombre llamado Chuck Hill, que tenía conexiones en Hollywood y conocía a Clint Pryor, se topó con él nuevamente. Hill reconoció potencial en Clint, tal vez no tanto en su actuación por el momento, sino en su presencia. Le presentó a Clint a un camarógrafo de Universal Studios, llamado Irving Glassberg, quien organizó una audición. La audición inicial no salió del todo como estaba planeado. El director, Arthur Luben, disfrutó de la altura y la apariencia tosca de Clint, pero pensó que su actuación tendría que mejorar drásticamente. Sin embargo, Luben pensó lo suficiente en él como para ofrecerle un pequeño contrato, $100 a la semana, pero le recomendó que se inscribiera en cursos de actuación si hablaba en serio sobre la actuación. Clint aceptó. Inicialmente, no fue fácil. Se sentía incómodo frente a la cámara, rígido en sus modales y decía sus líneas entre dientes apretados. Una peculiaridad que persistió. Pero a pesar de estos pasos en falso iniciales, había algo en él que no se podía negar. Tal vez era su energía serena e inamovible. Tal vez era la dureza discreta que transmitía sin siquiera esforzarse. Finalmente, su oportunidad llegó con la serie de televisión Rawhide a fines de la década de 1950. Era un vaquero llamado Rowdy Yates, y los fanáticos comenzaron a darse cuenta. El programa duró años y le brindó a Clint la experiencia y la visibilidad que necesitaba. Así es como empezó. Sin fuegos artificiales, sin drama, solo un ascenso gradual y constante de alguien desconocido a quien todos eventualmente conocerían. Clint Eastwood
No se hizo famoso de la noche a la mañana. Lo construyó paso a paso, en silencio. Vida personal. Clint Eastwood no solo creó una carrera en Hollywood, que duró décadas. También vivió una vida llena de decisiones personales complejas, particularmente con respecto al romance. A lo largo de su vida, tuvo numerosas mujeres en su radar, algunas intermitentemente y otras en serio. Algunas de las relaciones se superpusieron y generalmente se desarrollaron en la oscuridad, fuera del centro de atención. Su primera esposa fue Margaret Neville Johnson, una instructora de fitness con quien tuvo una cita a ciegas. Se casaron en 1953. Pero antes de que e incluso durante este matrimonio, Clint tuvo otras aventuras. Una de sus primeras aventuras fue la que le trajo una hija llamada Lori en 1954, que fue dada en adopción. Clint rara vez hablaba de ello, y la información sobre su madre no se hizo pública. Mientras estaba casado con Johnson, Clint tuvo otra relación a largo plazo. Esta vez, con la doble de riesgo Roxanne Tunis. Esa relación duró de 1959 a 1973 y produjo otra hija, Kimber, en 1964. Si bien se podría haber esperado que la rareza de su situación los separara, Clint y Tunis permanecieron cerca durante muchos años hasta que ella falleció en 2023. Clint y Johnson luego tuvieron 2 hijos, Kyle, quien nació en 1968, y Allison, nacida en 1972. El matrimonio duró décadas, aunque no de manera típica. Johnson pareció soportar el estilo de vida de Clint, pero se divorciaron en 1984. Luego, sus matrimonios siguieron causando sorpresa. En una aventura discreta con la azafata Jocelyn Reeves, Clint tuvo 2 hijos más, Scott en 1986 y Catherine en 1988. La aventura no era de conocimiento común entonces, y los niños técnicamente no tuvieron padre durante algunos años. Sin embargo, finalmente confirmaron a Clint como su padre, y Scott incluso llegó a actuar como su padre. En la década de 1990, Clint salió con la actriz Frances Fisher y tuvieron una hija llamada Francesca en 1993. Luego, en 1996, se casó nuevamente, esta vez con la presentadora de noticias de televisión Dena Ruiz. Tuvieron una hija juntos, Morgan, también nacida ese año. Ese matrimonio duró casi 2 décadas antes de terminar en divorcio en 2014. Clint Eastwood no suele hablar de su familia en las entrevistas. Ha mencionado que si bien puede lidiar con la publicidad, sus hijos no anhelaban ese centro de atención. Y tal vez sea por esa razón, siendo uno de los nombres más familiares en Hollywood, que gran parte de la vida privada de Clint ha permanecido fuera de su alcance, estratificada, intrincada y mayormente tácita detrás de la cámara. Conflicto. En 2008, los 2 titanes del cine, Spike Lee y Clint Eastwood, se involucraron en una batalla pública, inflamando un animado debate sobre la raza, la exactitud histórica y la representación en el cine. Todo comenzó cuando Lee se quejó de las películas de guerra aclamadas por la crítica de Eastwood, Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima, ambas estrenadas en 2006. La habilidad artesanal de Eastwood nunca se puso en duda, pero Lee criticó lo que percibió como una obvia falta de soldados negros. Lee, conocido por sus puntos de vista intransigentes sobre la raza y la narración de historias, dejó claras sus opiniones durante el Festival de Cine de Cannes ese año. Argumentó que Eastwood
había borrado a los Marines negros de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Muchos afroamericanos lucharon y murieron en Iwo Jima, dijo Lee, sugiriendo que incluso una representación mínima habría reconocido su contribución. Eastwood no fue tímido en su respuesta. Respondió en público y dijo que un tipo como él debería cerrar la boca. Se justificó diciendo que sus películas se basaban en ciertos eventos documentados, particularmente el izamiento de la bandera en el monte Suribachi, que solo tenía militares blancos. Para Eastwood, sería inexacto incluir personajes negros donde no habían estado presentes históricamente. Pero el escándalo no terminó ahí. Los medios se lanzaron a la historia casi de inmediato. Algunos defendieron a Lee, afirmando que los cineastas deben retratar la realidad mayor en lugar de momentos aislados. Otros salieron a defender la visión de Eastwood, alegando que la licencia creativa y la concentración en eventos específicos permiten la precisión narrativa. Sin embargo, el enfrentamiento entre los dos cineastas no fue simplemente sobre cine. Se convirtió en un fenómeno cultural más amplio. Sirvió como un recordatorio de un viejo debate en Hollywood. ¿Quién puede contar la historia y qué historias se quedan fuera? El debate obligó al público a pensar más críticamente sobre lo que ven en la pantalla y las brechas que constantemente pasan desapercibidas. Incluso en medio de la tensión, los dos hombres persistieron en sus carreras con resolución. Lee había lanzado Miracle at Santana en el mismo año, una película sobre soldados negros durante la Segunda Guerra Mundial. Y muchos lo percibieron como su respuesta directa a la controversia. Eastwood, por otro lado, siguió dirigiendo películas basadas en eventos históricos reales, defendiendo sus decisiones. En retrospectiva, la disputa no fue entre dos cineastas que tenían opiniones diferentes. Se trataba de cómo vemos la historia. El conflicto irritó los ánimos, no solo por lo que se escribió, sino por lo que representaba. Fue un recordatorio de que las historias no son objetivas y, a veces, quien las cuenta es tan importante como lo que se cuenta. La reacción a la escena más disputada de Richard Jules. En 2008, surgió una disputa pública entre dos directores de peso pesado, Spike Lee y Clint Eastwood, que incendió el mundo del cine con argumentos sobre raza, autenticidad histórica y representación en pantalla. Comenzó cuando Lee objetó las películas de guerra galardonadas de Eastwood, Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima, que se estrenaron en 2006. La habilidad de Eastwood como cineasta nunca estuvo en duda, pero Lee se quejó de lo que consideraba una omisión atroz. Los soldados negros no estaban representados. Lee, por sus perspectivas inflexibles sobre la raza y la narrativa, dio a conocer sus intenciones en el Festival de Cine de Cannes ese año. Creía que Eastwood había borrado a los Marines negros de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Muchos afroamericanos lucharon y murieron en Iwo Jima, dijo Lee, insinuando que incluso una representación simbólica habría dado reconocimiento a su contribución. Eastwood no se anduvo con rodeos en su respuesta. Respondió públicamente diciendo: «Un tipo como él debería cerrar la boca». Justificó su movimiento afirmando que sus películas estaban inspiradas en eventos documentados particulares, particularmente el legendario izamiento de la bandera en el monte Suribachi, que constaba únicamente de militares blancos. Para Eastwood, introducir personajes negros donde no los había históricamente sería inexacto. Pero el Führer no se detuvo allí. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia en un instante. Algunos críticos estaban con Lee,
argumentando que los cineastas están obligados a representar la realidad más amplia y no simplemente momentos específicos. Otros defendieron la visión creativa de Eastwood, razonando que la libertad artística y la concentración en ciertos acontecimientos permiten la fidelidad narrativa, pero el conflicto entre los dos directores no se trataba simplemente de una película que se transformaba en algo más grande, un momento cultural. Subrayó una pregunta de larga data en Hollywood: ¿quién puede narrar la historia y cuyas historias quedan atrás? El debate obligó a los espectadores a pensar más detenidamente sobre lo que están viendo en la pantalla y sobre los agujeros que permanecen desapercibidos. Aunque la tensión era alta, los dos hombres siguieron sus carreras sin cesar. Lee estrenó Miracle at St. Anna ese mismo año, una película basada en veteranos negros de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, que la mayoría percibió como su clara respuesta a la controversia. Eastwood, a su vez, continuó haciendo películas basadas en hechos de la vida real sobre los que se mantuvo firme. En retrospectiva, la disputa no se trataba simplemente de dos directores que no estaban de acuerdo. Se trataba de cómo vemos la historia. El argumento sacudió no solo por lo que se decía, sino por lo que representaba. Nos recordó que la historia no es objetiva y, a veces, quien narra cuenta tanto como la narrativa misma. Las historias de amor no contadas de Clint Eastwood. Detrás de la digna personalidad de Clint Eastwood en la pantalla plateada, hay un lío travieso de aventuras amorosas clandestinas, paternidad oculta y devastación psicológica que marcó a numerosas mujeres en su vida. Mientras el mundo vitoreaba a sus taciturnos héroes occidentales y su machismo, su propia vida retrató una historia bastante diferente. Una de adulterio, abandono y engaño. En el centro de esta dolorosa narrativa estaba Roxanne Tunis, una doble de riesgo en el set de Rawhide Dede, con quien Clint tuvo una aventura secreta de 14 años. Todo mientras aún estaba casado con su primera esposa, Maggie Johnson. Su relación no fue un error fugaz. Abarcó más de una década, ocultas a los ojos del público, e incluso a la propia Maggie. En 1964, Roxanne dio a luz a Kimber, la hija de Clint. Pero, asombrosamente, Clint no tenía idea de que había nacido hasta casi un año después. Y cuando lo hizo, mantuvo su vida en secreto, solo vislumbrándola cada pocos meses, como si fuera un secreto para ser controlado en lugar de una niña para ser amada. Pero este no fue el único capítulo secreto en su pasado. Clint Eastwood llegó a engendrar al menos 8 hijos con 6 mujeres diferentes, entre ellas Lori, Kimber, Scott, Catherine, Francesca, Kyle, Allison y Morgan. Varios de los niños nacieron de relaciones simultáneas. En esencia, Clint estaba en una relación con varias mujeres simultáneamente, cada una sin darse cuenta de las demás, o peor, dejándome a sufrir en silencio la traición. Algunos de ellos, como Lori, fueron dados en adopción y se reunieron con Eastwood solo décadas después de años de especular sobre cómo podría ser su padre. Otros, como Scott y Francesca, fueron criados en hogares fracturados con el nombre legendario de su padre, pero no siempre su atención o preocupación. El reconocimiento público por parte de muchos de sus hijos llegó lentamente, o no llegó en absoluto. Otros llegaron al mundo solo cuando los tabloides revelaron la realidad, obligando a las mujeres y a los niños a enfrentar los estragos emocionales en un candente foco de atención. A puerta cerrada,
Maggie Johnson, la esposa leal que había apoyado a Clint durante años, se vio obligada a aceptar la aplastante realidad de que su esposo no solo la engañó, sino que construyó vidas y familias secretas enteras en su ausencia. Es una historia que mancha la reputación de uno de los nombres más importantes de Hollywood. A la sombra del centro de atención, Clint Eastwood ha dejado atrás no solo un legado de leyenda cinematográfica, sino una historia familiar destrozada de niños escondidos, votos rotos y mujeres que silenciosamente soportaron las cicatrices que dejó atrás. Las mujeres que sufrieron a manos de Clint Eastwood. Clint Eastwood es ampliamente considerado como el tipo duro por excelencia en el cine, pero algunas de sus historias de la vida real cuentan una historia muy diferente y más siniestra. Si bien los fanáticos elogian su actitud elegante y su icónica carrera cinematográfica, su vida con las mujeres más cercanas a él ha sido motivo de gran alarma. Más allá del carisma y el estrellato, una realidad muy diferente parece atormentarlo. La primera esposa de Eastwood, Maggie Johnson, estuvo con él durante décadas, pero su matrimonio estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Según un relato de estilo de memorias informado por el Irish Independent, Clint supuestamente abusó físicamente de Maggie, y un momento destaca con horribles detalles. El informe afirma que durante una violenta discusión, Eastwood la golpeó en el baño con tanta fuerza que se estrelló contra una bañera. Este no fue un incidente aislado. Se informa que representa un patrón de violencia y tensión arraigada en su relación. Trate de imaginar el dolor y el miedo que Maggie debió haber soportado, guardando silencio mientras su esposo era anunciado como un héroe por el mundo. Pero no terminó ahí. Durante más de una década, Clint Eastwood tuvo un romance muy público con la actriz Sandra Locach. Pero lo que parecía ser una pareja poderosa en el exterior se convirtió en algo decididamente más desagradable detrás de escena. En varias declaraciones públicas, Lacks describió a Eastwood como controlador, manipulador y emocionalmente abusivo. Afirmó que la obligó a someterse a 2 abortos mientras estaban juntos y posteriormente la presionó para que se sometiera a una ligadura de trompas, lo que la dejó efectivamente infértil. Se sometió a estos procedimientos que alteraron su vida. Lacks explicó, no porque ella lo deseara, sino porque su esposo Clint no deseaba tener más hijos. Lacks escribió después que tenía visiones de crear una familia, pero fueron destrozadas bajo el estrés de la presión. Habló de sentirse atrapada, manipulada y sin poder, describiendo cómo Eastwood invocó su poder y su influencia para reprimirla cuando intentó escapar. Cuando la relación terminó, Eastwood supuestamente la encerró fuera de la casa que compartían, un acto que ella llamó una crueldad final. Sus guerras judiciales duraron años. Eastwood negó las acusaciones de coacción, pero la angustia emocional que Lacks hizo pública aún empaña su reputación. Estas no son historias sobre malas rupturas, son historias sobre violencia, fuerza y dominación de mujeres que en algún momento adoraron a un hombre que el mundo consideraba una leyenda. Sirven como un recordatorio de que la fama puede encubrir mucho y que, en ocasiones, las historias más inquietantes ocurren lejos del ojo público. Cuando Sandra conoció a Clint, fue en el otoño de 1975 cuando comenzaron a saltar chispas entre Sandra Locach y Clint Eastwood durante la filmación de Death Outlaw, Josie Wales. Aunque se habían conocido previamente cuando Locach había audicionado para un papel en Breezy de Eastwood,
No había resultado nada hasta que se encontraron nuevamente en Page, Arizona. La atracción entre ellos fue inmediata. Latch recordaría en un documental: hubo una atracción inmediata entre los dos. Su primera cita concluyó con ellos teniendo relaciones sexuales, el precursor de lo que resultó ser una de las relaciones más apasionadas e impactantes de Hollywood. Eastwood todavía estaba casado con Maggie Johnson, pero en todos los informes, su matrimonio había estado emocionalmente distanciado durante años. No pasaba mucho tiempo en la finca Pebble Beach de Johnson, y su matrimonio abierto no era un secreto entre los conocedores de Hollywood. Eastwood le admitió a Latch que nunca antes había estado enamorado, e incluso le cantó una melodía que tituló She Made Me Monogoose. Latch también tenía opciones. El guionista Philip Kaufman la estaba cortejando, pero ella optó por Eastwood. Los dos comenzaron a compartir tiempo entre sus casas en Carmel, Sherman Oaks y propiedades arrendadas en San Francisco y Tiburon. Más tarde alquilaron una casa Bair en Estradella Road, que se asociaría con ellos durante años. Aunque su aventura no se haría pública hasta 1977, los primeros años estuvieron llenos de pasión, calma y la emoción de dos artistas enamorándose profundamente. Latch solía decir que nunca antes había sentido un amor así. Y aunque lo que vino después fue una tormenta de fuego, ese comienzo fue innegablemente hermoso. La batalla de su ex esposa por la justicia. Durante años, Sandra Locke fue conocida como la compañera de Clint Eastwood, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero su relación de 13 años terminó en una tormenta de drama legal que le costaría más que solo amor. En abril de 1989, mientras escribía su película Impulse, Lack recibió una carta aplastante. Los abogados de Clint habían alterado las cerraduras de su casa Bair, empacado sus cosas y le negaron la entrada. La carta, escrita fríamente para estar con la SR, Gordon Anderson, dejó a Locke tambaleándose. Se desmayó después de leerla. Rápidamente presentó una demanda de patrimonio acusando a Eastwood de abandono financiero, angustia emocional, desalojo forzado e incluso escuchas telefónicas. Latch no solo estaba luchando por ayuda monetaria, estaba luchando por la dignidad y el respeto después de décadas de manipulación psicológica. El caso judicial se convirtió en un drama público, ya que no solo buscaba una compensación, sino justicia. Después de 19 meses agotadores, Eastwood abandonó el asunto en silencio. Latch recibió 2 casas, $450,000 en efectivo, y, lo más importante, un contrato de desarrollo de ASA, de $1.50 millones, con Warner Brothers. Se suponía que el contrato le permitiría dar el salto de actriz a directora, y parecía una victoria, hasta que la dura realidad se apoderó de ella. Entre 1990 y 1993, Lack presentó más de 3 docenas de ideas cinematográficas a Warner Brothers. Cada una fue rechazada. A pesar de su éxito y capacidad, la puerta se cerró resueltamente. Más tarde descubriría que el acuerdo del estudio había sido financiado silenciosamente por el propio Eastwood y que nunca tuvo la intención de promover su carrera. Era, en su opinión, una farsa, un medio para amordazarla y frenar nuevas repercusiones legales. Locke demandó nuevamente, esta vez por fraude. En 1996, alegó que el acuerdo de desarrollo había sido un frente, una cortina de humo, destinada a silenciarla y evitar que su carrera avanzara.
Las declaraciones juradas internas corroboraron posteriormente su testimonio, mostrando que Warner nunca tuvo la intención de producir su material. Mientras Eastwood insistía en su inocencia, Lack declaró firmemente que su batalla no se trataba de dinero en efectivo. Su batalla fue por recuperar su voz. «Esto nunca se trató de dinero», explicó. «Se trataba de luchar por mis derechos profesionales». Pero el daño estaba hecho. Su carrera nunca recuperó su impulso. La mujer que había sido nominada al Oscar y estaba a punto de convertirse en una estrella de la dirección, cayó en la oscuridad. Su historia es un amargo recordatorio de lo rápido que el poder puede amordazar incluso al talento más brillante de Hollywood. La batalla silenciosa. Sandra Locke fue una estrella, una chica dorada que iluminó la pantalla en los años 70 y 80. Pero detrás de esa brillante sonrisa, detrás del encanto y la celebridad, había una mujer cuya vida se desintegró gradualmente en secreto sufrimiento. Ella no simplemente desapareció del centro de atención. Se deslizó bajo la carga del dolor, la traición y un cuerpo que seguía fallándole. En 1990, Lack fue diagnosticada con cáncer de mama. Fue una experiencia devastadora en una vida ya llena de cicatrices emocionales, muchas de ellas relacionadas con su problemática relación con Clint Eastwood. Para agravar la angustia, el cáncer la obligó a someterse a una doble mastectomía, una operación física y emocionalmente agotadora. Aún así, ella perseveró. Luchó en silencio. Y cuando lo superó, no se apoyó en la simpatía. Se mantuvo privada, estoica, resiliente. Pero el cáncer tiene la fea costumbre de volver. Y lo hizo. Esta vez, no solo en el pecho. Se había extendido a sus huesos lentamente, silenciosamente y devastadoramente. Su salud se erosionó silenciosamente con el paso de los años. Sus amigos dicen que soportó una fragilidad progresiva y circularon rumores de otras afecciones. Fatiga crónica, anemia y dificultad para respirar. Cada día se volvía más difícil, cada respiración un poco más difícil y aún sin declaración pública, sin gran declaración. Sandra nunca llevó al mundo a su sufrimiento. El 3 de noviembre de 2018, murió en su residencia de Los Ángeles. La razón: un paro cardíaco, resultado de sus luchas contra el cáncer de mama y de huesos. Tenía 74 años. Pero en un mundo obsesionado con las celebridades, donde todos devoran los titulares y reciben noticias en un instante, nadie lo hizo. No durante 41 días. Su fallecimiento fue reportado a las autoridades, pero por alguna razón el público no se enteró hasta mediados de diciembre. No se derramaron homenajes, sin reacción en las redes sociales. Fue Radar Online quien lo reveló discretamente, y parecía más un susurro que un titular. Cuando se estrenó The Mule de Clint Eastwood, él nunca confirmó su fallecimiento. Su muerte no fue simplemente un final, fue una eliminación. No hubo homenajes de la industria en la televisión, ni condolencias de la industria. Los premios de la Academia, cuyo segmento emocional en memoria honraba anualmente a cada uno de los fallecidos, la omitieron. La hicieron invisible en la muerte como lo había sido en los últimos años de su vida. Sus cenizas fueron entregadas a su amigo de toda la vida y marido legal de facto, Gordon Anderson, el mismo tipo al que siempre había apoyado tanto financiera como emocionalmente. En última instancia, le dejó su fortuna aproximada de $20 millones, asegurándose de que la única persona que se había mantenido leal a ella
tuviera algo a lo que aferrarse. Pero el silencio que rodeó su muerte, el apagón mediático, las preguntas sin respuesta, los amigos que nunca dijeron una palabra, parecían despiadados. Algunos cuestionaron si ella lo había pedido. Tal vez no quería que el mundo presenciara su vulnerabilidad. Tal vez quería desvanecerse sin bombo y platillo. O tal vez, solo tal vez, después de todo el dolor que había sufrido, simplemente no pensó que a nadie le importaría. A los 95 años, Clint Eastwood evoluciona silenciosamente. Clint Eastwood, de 95 años, todavía se niega a jubilarse, incluso cuando los fanáticos sospechaban que su lanzamiento de 2024, jurado número 2, sería su canto del cisne como director. Eastwood dejó una cosa obvia. Está lejos de haber terminado. Eastwood reiteró su convicción en entrevistas recientes de que la creatividad no es algo que se agota con la edad y que tiene más historias que compartir. Si bien ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, Eastwood fue visto públicamente en Carmel by the Sea, donde posee y se hospeda con frecuencia en el pintoresco Mission Ranch. El avistamiento se produjo meses después de que su compañera de toda la vida, Christina Sandera, falleciera en julio de 2024. La muerte fue silenciosa y Eastwood se mantuvo alejado del ojo público por un tiempo para llorar en soledad. A pesar de la tensión emocional, Eastwood ha conservado su vigor físico y mental. Se dice que sigue una dieta vegetariana, hace ejercicio con golf y caminatas, y medita y hace yoga para mantener sus niveles de energía altos. Su hijo, Scott Eastwood, fue citado recientemente diciendo que su padre está bien y sigue siendo el mismo hombre decidido y realista que siempre fue. También ha habido rumores de que Clint ya está en las etapas iniciales de trabajar en otra película. Incluso a los 95 años, se resiste a la reciente fijación de Hollywood con las franquicias y los remakes, y en cambio pide narraciones audaces y originales. Clint Eastwood está en casa en California hoy con la tierra, sus seres queridos y un legado que ha pasado décadas cultivando. Puede que no esté buscando el centro de atención, pero está lejos de haber terminado. Pensativamente y como siempre con determinación, Eastwood describe la siguiente página de su legendaria carrera. Al final, la vida de Sandra Locke se lee como un guión de Hollywood. Brillante, complicado y silenciosamente trágico. Era más que la compañera de Clint Eastwood, más que el papel que desempeñó frente a la cámara. Era una mujer que se atrevió a amar profundamente, crear con audacia y contraatacar cuando el sistema trató de silenciarla. Desde su ascenso temprano como actriz, nominada al Oscar, hasta los años que pasó encerrada en batallas legales y emocionales, Sandra se comportó con una clase de gracia que nunca llegó a los titulares, pero dejó una marca permanente en aquellos que prestaron atención. Su silencio y su muerte fueron tan inquietantes como su voz en vida. Sin homenajes públicos, sin elogios sinceros, solo un nombre en un certificado de defunción y una omisión flagrante del In Memoriam Decemi. Se sintió como si el mundo tratara de borrarla de nuevo. Y sin embargo, su legado perdura no solo en la película que hizo con Eastwood, sino en su valentía para alzar la voz, exigir su valía, responsabilizar a hombres poderosos en una época en la que muy pocas mujeres se atrevían. Incluso después de todo el dolor, la enfermedad, la traición, la angustia, eligió no hacer ruido. Desapareció tan silenciosamente como había vivido sus últimos años.
Pero eso no significa que debamos olvidarla. Sandra Locke fue un símbolo de resistencia en una industria que rara vez perdona a las mujeres que se resisten. Era vulnerable pero feroz, rota pero indomable. Clint Eastwood puede haber sido la leyenda, pero Sandra fue el alma de la historia. Y tal vez en esa silenciosa ausencia, en ese silencio final, hizo su declaración más fuerte de todas. Ella ya estuvo aquí. Ella ya importó. Y su historia merece ser recordada. Si esta historia te conmovió, no estás solo. La vida de Sandra Locke estuvo llena de talento, dolor y fuerza. Y su verdad merece ser recordada. Dinos en los comentarios, ¿crees que alguna vez obtuvo la justicia que merecía? Si quieres más historias de Hollywood no contadas, dale me gustas a este video. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en el icono de la campana para que nunca te pierdas una nueva subida. Gracias por ver y recuerda, cada estrella tiene una historia.